detectar el celo? Primero, detectar el celo demanda una responsabilidad grande en la granja. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué es tan grande la responsabilidad? Porque 21 días de alimento es bastante dinero, ¿cierto? Entonces la idea es de que esos 21 días, pues la idea no es de que la cerda pase de balde y que adicional a eso dejemos pasar el celo, y si se nos pasó el celo, probablemente la programación de montas que teníamos pues ya no va a ser igual y se nos va a desconfigurar la granja. Entonces al final la detección del celo es uno de los eventos sencillos, pero no fáciles. ¿Por qué razón? Porque vuelvo y les digo, tiene una responsabilidad grande, que es el mantenimiento de los parámetros productivos en la granja. Porque no nos podemos dar el lujo de que todos los meses, en un grupo de, qué sé yo, 20 hembras, tenemos que todos los meses debemos tener 4 partos. Pero ¿qué pasa? Ya no vamos a tener 4 partos porque me descuidé detectando el celo, ya van a ser 3 y el otro mes 5. Y probablemente el mes de 3 tenía que entregar unos lechones y no alcancé, o tenía que vender cerdo gordo y no alcancé, pero el próximo mes voy a tener mucho y ahí me toca que buscar a quién venderle, y ese a quién venderle me va a decir, rebájeme 100, 200, 300 pesos en kilo en el caso del cerdo cebado, o en su defecto me va a decir, me va a decir que el de los lechones se los compró 10,000 pesos más baratos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuánto vale un celo con relación a la producción de lechones? Vale muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ahorita pues vamos a hacer un ejercicio como para que podamos evaluar el impacto económico y sin duda alguna el mantenimiento de la producción. Por eso es que es muy importante. ¿Listo? Entonces probablemente ya sabemos algunos tips de cómo detectar los celos, pero la idea es revisarlos. Nuevamente, porque vuelvo y les menciono, detectar el celo sucede en granja que todos saben, pero al final nadie sabe. ¿Por qué razón? Porque se le pasan a uno los celos, y que se le pase un celo incluye menos rentabilidad en la granja. ¿Listo? Entonces, signos. Las cerditas, cuando ellas tienen reflejo de lordosis, o ven o escuchan o entran en contacto con el macho trompa con trompa, separan las orejitas, se levanta, voy aquí a señalarles, aquí, listo, perfecto. Entonces, primero se le paran las orejitas, un signo clave. Segundo, se quieren salir pues de la gestación, se quieren salir de los corrales, comienzan a montar unas a otras cuando están en grupo. Y la gran ventaja cuando las cerditas están en grupo, en el caso de las hembras de reemplazo, es que prácticamente ese estrés, prácticamente como esa armonía de celos hacen de que probablemente la primera cerda estimula que la segunda entre en celo y así sucesivamente. Segundo, presentan el reflejo de lordosis. ¿Qué quiere decir eso? De que la cerdita se queda quietica cuando el operario se monta. Vulva edematizada o vulva muy roja. Y adicional a eso, cuando estamos recelando con el macho se queda enfrente de esa cerda y no se quiere mover, ¿sí? Pero, ojo, hay cerdas que no presentan ninguno de los signos, solamente es vulvas. Entonces nosotros decimos, uy, esa vulva está edematizada, eso es celo. Pero ojo, se presenta en las cerdas, hay algo que se llama falsas vulvas, que es que la cerda comienza a edematizar la vulvita unos 6 días antes del celo, desinflama y 6 días después que presentó eso, entra en celo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que tengamos un sinfín, digamos como un checklist o una lista, que podamos reconfirmar de que la cerda sí está en celo, que deja de comer, que comienza a orinar mucho, que levanta la colita, que tiene la vulva roja, que se deja montar, ¿cierto? Que para las orejas. Entonces al final esa es la idea. ¿Listo? Bueno.
Y aquí viene algo muy interesante de que varias personas me habían consultado que si lo íbamos a tocar. Y claro que sí. ¿Qué es la sincronización de celos? ¿Qué es la sincronización? ¿Y por qué se hace la sincronización de celos? Por muchos factores. El primero, la programación productiva. Me explico. No es lo mismo que yo tenga partos todas las semanas a que yo tenga mis partos en una misma semana o en 2 semanas. ¿Cuál es el objetivo de eso? Programación de trabajo. Se pueden hacer adopciones en el parto y adicional a eso también puedo hacer una programación con relación a mi objetivo comercial, llámese venta de lechones, llámese venta de cerdo gordo. ¿Listo? Entonces por eso es importante también sincronizar los celos. ¿Listo? Como les mencionaba, el tema de la adopción en el parto funciona muy bien cuando tenemos camadas numerosas, pero probablemente la cerdita del lado tiene una camada más bien de menos número de lechones. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pasar de un lado al otro. Y al final lo que estoy haciendo es optimizando los recursos de mi granja. ¿Listo? Como les mencionaba, la organización de la mano de obra, porque ¿yo qué puedo hacer? Yo lo que puedo hacer es de que la primera semana o las primeras 2 semanas el personal se va a encargar de atenderme partos. Luego las otras 2 semanas, ¿qué se van a encargar? De organizar una jornada de castraciones, puede ser, una jornada de vacunación, una jornada de vitaminización, una jornada de tatuar también. Entonces esa es la gran ventaja, porque al final es muy incómodo para un trabajador cuando en la misma semana le toca que hacer partos, montas, tatuar, destetar, lavar. Entonces, ¿qué pasa? Al final no se hacen bien las cosas, vienen los problemas sanitarios y la perjudicada al final es la granja. ¿Por qué? Porque va a empezar a generar pérdidas. ¿Listo? Y sin duda alguna la implementación de inseminación artificial. Porque pues, ¿qué sucede que una cerdita nos entra en celo un domingo? ¿Dónde conseguimos semen un domingo? ¿Cierto? Entonces, o en su defecto, que probablemente la cerdita va a entrar en celo en X días, pero la empresa que nos vende a nosotros el semen nos dice, usted tiene que programar X números de días antes, pero si no sabemos cuándo va a ser el celo aproximadamente, pues nos queda difícil programar. Entonces, al final se vuelve una parte muy interesante, sin duda alguna, en las granjas. ¿Listo? Y aquí viene algo muy interesante, y es, ¿cómo puedo hacer yo para sincronizar mis celos? Que al final, si sincronizo mis celos, estoy sincronizando mis montas. Y si sincronizo mis montas, estoy al final sincronizando mis partos. Y si sincronizo mis partos, sincronizo mis destetes. Y si sincronizo mis destetes, sincronizo la producción. Y al hacer esto, sincronizo el flujo de ingresos y de egresos que tiene mi granja todos los meses. Entonces ya vamos a evitar los escenarios donde en un mes la granja produjo mucho dinero, pero pasó 2 meses y no produjo ningún dinero. Más bien nos tocó sacar de nuestro bolsillo para poder pagar probablemente alimento, algún medicamento de más. ¿Por qué? Porque la granja está descoordinada, está sin sincronización. Listo. Entonces es clave sin duda alguna. ¿Vale? Bueno, se puede hacer de 2 maneras. Una, que es el destete precoz y repeticiones, y con un producto, un producto veterinario. ¿Listo? Entonces el primero, adelantar una fecha de destete. Si yo desteto a los 28 días, ¿yo qué puedo hacer? Me programo desde el día 2, ¿cierto? Que la cerda parió, comienzo a hacer toda mi organización, comienzo a darle pues los lactoreemplazadores que hablábamos, comienzo a darle preiniciador, vitaminitas, hago una cosa, hago la otra, y la idea que sería destetar 4 o 5 días antes. ¿Listo? Desteté,
¿Qué pasó? Que acorté mi futuro celo 5 días antes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo destete la cerda, ella va a entrar en celo cuando probablemente, si hubiese seguido con el mismo programa, apenas estaría destetando. Entonces me ahorré 5 días y esos 5 días van a hacer de que yo la pueda coordinar con una compañera. Funciona. ¿Listo? La otra manera es dejar pasar celos, ¿cierto? Entonces, yo desteto la cerdita hoy, sé que la compañera le falta todavía para destetarse, entonces yo lo que hago es que le dejo pasar el celo, y es válido también hacerlo. ¿Listo? ¿Cuál es ahí el inconveniente? Que probablemente pues me toca que esos 21 días de comida pues subsidiarlo sin duda alguna en la granja, y pues lo tengo que empezar a analizar desde la parte financiera. ¿Listo? Y sin duda alguna, esto tiene que ir muy apoyado del calendario de montas, que era lo que les mencionaba. Poder definir cuál es mi cuota de montas mensuales. ¿Listo? Si son 2, si son 3, si son 4, si son 5 cerdas las que yo voy a montar todos los meses con relación a las hembras que tengo en la granja. ¿Listo? Voy a terminar digamos, cómo hacerlo con el producto y respondo las preguntas. ¿Vale? Entonces, productos para sincronizar, hay varios. Normalmente, los que tienen mayor efectividad son los que se utilizan por vía oral. Se puede hacer de varias maneras. La primera es aplicación por vía oral por 18 días. Se lo damos a las cerditas. ¿Esto qué va a hacer en las cerdas? Prácticamente lo que va a hacer es, va a resetear prácticamente como toda esa información que tenía el cerebro con relación a los celos, y va a empezar un nuevo ciclo. Y cuando yo le quito al día 18, digamos el producto, la cerda a los 3-4 días entra en celo, ¿cierto? Hasta los 5 días se pueden ir y hasta los 7, ¿cierto? Entonces yo doy ese producto por 18 días y 5 a 7 días después esa cerda está en celo. ¿Listo? La segunda es aplicar un día antes de la fecha del destete por 5 días. Me explico. Lo que les mencionaba ahorita. Probablemente yo no puedo acortar el destete, tengo que hacerlo a los 28 días. Pero yo tengo que juntarla con una compañerita que se van a empezar a llevar muchos días. Entonces yo lo que hago es que un día antes del destete, el día 27, por citar un ejemplo, de ahí en adelante le doy 5 días de producto, más 5 a 7 días, digamos que ella vuelve a entrar en celo. Eso va a hacer de que yo la pueda juntar con otra cerdita. ¿Listo? ¿Cuáles son los éxitos de los programas de sincronización? Primero que todo, que el personal esté comprometido y capacitado. ¿Sí? Eso es lo más importante sin duda alguna. Esperen que yo quiero... Exacto, listo. Y una manera, digamos, que nos va a ayudar mucho porque el producto es oral y así como ustedes lo están viendo, miren que las cerditas prácticamente están persiguiendo la persona que está adicionando el producto. Pero el éxito, ¿cómo se hizo? 4 días antes, a las cerditas se les fue mostrando como esa pistolita o esa dosificadora con un producto azucarado. En el caso de Colombia, se puede hacer con agua de panela o una agüita de panela, ¿cierto? O una agüita de miel. En el caso de Ecuador, en el caso de Perú, se puede hacer con agüita con azúcar. ¿Y eso qué va a hacer? Que la cerda cada vez que vea esa pistolita, esa dosificadora, va a pensar que le están dando eso dulcecito, ¿cierto? Y no va a presentar rechazos frente al producto. Entonces, esta es una de las claves para que esto funcione de una manera correcta. ¿Listo? Entonces, errores que se presentan. ¿Qué pasa? La cerda, en pocas palabras, le quitamos el producto y la dejamos ahí quieta. Entonces, la cerda necesita sin duda alguna que sea estimulada, porque al final esa estimulación es la que va a mejorar ese celo. Así como cuando destetamos las cerdas, lo que necesitamos después del destete, ¿qué es? Una muy buena alimentación, una alimentación con altos niveles de energía y sobre todo estímulo, que la cerda se sienta prácticamente no acosada, pero sí que se le está
dando un impulso para que ella entre en celo. ¿Listo? Entonces, después que terminen los tratamientos, el día siguiente hay que empezar a estimular con mucha profesionalidad. ¿Listo? Los errores, otro error es que la cerdita probablemente ya venía con levante, si son cerdas primerizas, o con un concentrado a base de primerizas. ¿Qué va a suceder? Le quitamos el producto y le seguimos dando ese producto. Le quitamos el producto para sincronizar y le seguimos dando la misma alimentación. Error. La idea que es de que la cerdita, después que nosotros le quitamos el producto, le podamos dar, puede ser una lactancia o un producto muy interesante que venga con unos niveles de energía. ¿Para qué? Para que ese nivel de energía produzca lo que mencionábamos la vez pasada que se llama flushing, y ese flushing nos genere una ovulación muy rentable. ¿Listo? La segunda, aplicar en la comida. Entonces nos da pereza agarrar cerdita por cerdita y lo aplicamos en la comida. Probablemente las cerdas tienden primero a comer muy rápido. Una, se genera, si no se tiene el comedero, se genera desperdicio. O en su defecto, cuando se hacen las jaulas de gestación, la cerdita va comiendo y también va tomando agua. Entonces, ¿qué pasa? Que le comienza a caer agüita a la comida y el producto pues termina yéndose. ¿Listo? Y hay algo que es clave, que son instalaciones oscuras. Muchas veces lo que vemos es que tenemos la fase de gestación o la fase donde están las hembras de reemplazo muy oscuras. Y la luz tiene un estímulo importantísimo por medio del nervio óptico, que es un nervio pues, que está conectado al ojo como tal, y lo que hace es que, digamos, la luz que entra por ese ojo genera un estímulo al cerebro y eso desencadena una respuesta hormonal. Yo les pongo un ejemplo. Yo estuve en una granja donde tuve un problema así. Realmente la gestación era muy oscura y lo que tuvieron que hacer para mejorar eso fue cambiar partes del techo con, digamos, con placas o con tejas transparentes para que entrara mejor iluminación. Y en otra granja que estuve, lo que hacían era que ubicaban pequeños bombillitos arriba prácticamente de la cabeza de la cerda. Esto lo que generaba era un efecto como artificial, pero también les mejoró demasiado los parámetros. ¿Listo? Entonces, ahora sí voy a responder por acá las preguntas que tengan ustedes. Listo. Bueno, ¿se puede preñar una cerda antes de destetar si entra en celo? Que se puede, claro que sí. Pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque lo que les mencionaba, la cerda viene de estar dando leche. Al dar leche, ella viene desgastada energéticamente, no le queda energía prácticamente para enviarlo a la parte de reproducción, para la parte de los ovarios. Entonces ella entró probablemente en celo. ¿Por qué entra en celo? Es la primera pregunta. ¿Por qué la cerda me está entrando en celo? Primero porque probablemente estoy haciendo un destete muy largo y lo que está haciendo la cerda es prácticamente es que ya no quiere los lechones porque le están generando un estrés muy grande. Y lo que prácticamente hace la cerda es mandarle un estímulo a su cerebro y decir, bueno, ya los quiero destetar, ya no los quiero aquí a mi lado. Y la cerda, ¡prum!, entra en celo. Entonces, ¿qué pasa? Lo mejor es no preñarla. ¿Que se puede? Sí, claro. Pero no es lo ideal porque vamos a tener camadas pequeñas o que la cerda te repite. Entonces, no es lo ideal, pero lo ideal no es llegar ahí. La idea es que no suceda, digamos, esos celos en paridera. ¿Listo? Bueno. Esa administración oral debe hacerse alguna hora o se puede dar en cualquier momento del día. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, se nos olvida darlo un día? Perdimos el año, ¿sí? Es decir, eso, lo ideal lo podemos hacer en cualquier momento del día. ¿En qué momentos? Pues lo mejor es cuando ellas están hambriadas, ¿cierto? Que es antes de darle la comidita. ¿Por qué? Porque van a recibir mejor el producto. Y no lo van a, digamos, de entrada no lo van a botar. Muy diferente si se lo damos después de la comida. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se nos olvida darlo un día? Lo que les mencionaba. Perdemos el año,
se rompe todo el ciclo y tendríamos que arrancar otra vez desde cero otros 18 días. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, son cosas muy fáciles de hacer, pero probablemente no las hacemos. ¿Por qué? Por desconocimiento y porque no existe alguien que nos ayude. ¿Cómo funciona muy bien? Digamos, yo les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué la sincronización funciona muy bien? Porque probablemente este mes vienen hembras antiguas, ¿listo? Este mes vienen hembras antiguas que paren, se destetan y demás, pero probablemente este mes estoy sin posibles montas. ¿Por qué? Porque estas fueron las cerdas que yo descarté. Pero ¿qué pasa? Por acá están las hembritas de reemplazo. Digamos, acá están las hembritas de reemplazo que entrarían acá. Entonces, para que yo poder coordinar de que en este mes esas hembritas entren en celo y entren en este hueco, que lo tenemos acá, ¿cómo lo hago? Sincronizando. Entonces, si probablemente las cerdas, ellas estaban programadas para entrar en celo para este mes, entonces ¿yo qué hago con el producto? Las corro de tal manera de que me entren en este mes. Esa es la gran ventaja. Y de cierta manera, lo que hacemos con eso es evitar esos problemas. Yo tuve una clienta que sacábamos las cuentas, había que realmente hacer una inversión, pero ella tenía meses, era una granja como de 60 hembras, tenía meses, digamos, como de 7 partos, 5 partos, ejemplo, y tenía un mes que le parían 15 hembras. Pues claro, ese mes los trabajadores reventados, los trabajadores cansados, pues, para las demás personas que no son de Colombia, cansados. Y esto que ocasionaba de que las maternidades no fueran iguales, los lechones que se destetaban no eran iguales. Pero ¿qué pasaba? Y muchas veces también se morían lechones. ¿Por qué? Por aplastamiento, porque probablemente una cerdita por ahí lo pisó, el mayordomo no estuvo atento por tantos partos y se murió el lechoncito. ¿Y qué pasaba? Hacíamos las cuentas, cuánto teníamos que invertir en producto, en alimentación y demás, y decía que no, que era mucho dinero, pero cada 4 meses tenía esta situación. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo comienzo a decirles a ustedes nuevamente, inversión. Inversión versus resultado. ¿Listo? Bueno, un berraco que dure menos de 2 minutos en la monta, ¿sí es efectivo? Pues el tema es de que si dura menos de 2 minutos, probablemente no es efectivo. ¿Por qué razón? Porque el macho él debe tener primero que todo, él tiene como un momento de adaptación, por decirlo así, en la hembra. Entonces, lo que primero que hace es que cuando él introduce el pene, primero envía una fracción del semen, que lo que hace es desinfectar como toda esa parte, como de la vagina, pues, ¿cierto? Que es el canal por donde sale como tal el lechón. Luego, el macho se posiciona y comienza como tal su proceso de eyaculación. Una eyaculación normal, estamos hablando de unos 5, 10, hasta 15 minutos. Pero pues si el macho se montó y a los 2 minutos se bajó, pues probablemente no. Y la tercera fracción digamos, del eyaculado de un macho es la tapioca, que es como ese gel que vemos, que al final es la última fracción que lo que hace es ubicar eso en algo que se llama cervix o el cuello del útero. Listo, entonces esa es como la respuesta frente a tu pregunta. Bueno, vamos por acá a dar la palabra aquí a don César y está también don Héctor. ¿Listo? Don Héctor. Buenas noches, profe. Listo, don Héctor, lo escuchamos. Profe, ¿qué tan eficiente o qué porcentaje de eficiencia tiene lo que es la sincronización? Porque yo he sincronizado, pero en ganado. Sí, Y a veces es como un celo engañizo porque
pueda que salga la vaca, salga en celo, pero no hay ovulación, o sea, Exacto, entonces yo en correcto. cerdo nunca le he manejado con estos productos. Entonces, por eso le pregunto qué tan eficiente es, o sea, en qué porcentaje. Bueno, entonces, mira que digamos la gran ventaja que tenemos nosotros versus a la ganadería es que nosotros sí tenemos la oportunidad de tener una dieta balanceada, que es por eso muy diferente a lo que sucede en ganadería. ¿Por qué? Porque probablemente sí se tienen todas las herramientas con relación a medicamentos y demás, pero probablemente la vaca no tiene el mejor balance nutricional. En cambio nosotros, con las herramientas alimenticias que existen hoy en la actualidad, contamos con eso, ¿cierto? Entonces, eso es una parte, y sin duda alguna son los errores que te mencionaba. Entonces, después del tratamiento, si no hay probablemente un muy buen estímulo de luz, ¿cierto? Que digamos donde tenemos las cerdas están muy oscuras, pues nos va a ir mal, ¿cierto? Si digamos lo hacemos en cerdas flaquitas, pues lo mismo también. Es decir, muy berraco de que una cerdita que esté muy flaquita nos genera un muy buen celo, o una que esté muy gorda, el mismo escenario, ¿sí? Que después de esto no la estimulemos, pero si hacemos las cosas bien, fácilmente podemos tener un resultado de un 90%. Entonces, por ese lado, ¿listo? Bueno, César, lo escucho con su pregunta. Sí, Everton, buenas noches y a todos los compañeros que muy buenas noches. Tengo una inquietud en cuanto al tema de entrar en celo. Yo ya, las 5 cerditas que tengo ya pasaron su primer parto, ¿sí? Pero Sí, entonces resulta que cuando, no sé si era porque estaba muy tarde, pero nunca me entraron en celo estando con los lechones. Y adicional a eso, cuando destetaba, se alarga mucho el tiempo del celo. Mucha gente me decía, o gente que está en el tema de la porcicultura, me decía, no, si es que usted desteta y a la semana entran en celo, pero, pero no, los celos de mis cerdas, no sé si sea la raza, no sé qué puede hacer, pero ellas se me están demorando casi más o a veces más del mes para volver a entrar en celo. claro. Entonces mira, primero que todo, van a haber muchos factores. El primero es no hacer destetes muy largos. La idea es de que comencemos a destetar entre 25 a 28 días. Nosotros decimos, no, la cerda no me entró en celo, pero pues es decir, eso es lo que, vuelvo y como les mencioné anteriormente, nosotros nos basamos es en unos signos, más no como tal en una respuesta de que en realidad la cerda está en celo. Nos basamos en qué, en los signos que la cerda presenta, las conductas. Entonces probablemente los celos, y lo es lo más frecuente, los celos en las parideras son muy silenciosos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Puede que no estés viendo la cerda en un celo así muy fuerte, pero sí en un celo muy silencioso. ¿Listo? ¿Qué pasa? Lo que te mencionaba. Digamos, uno de los problemas más grandes que hacen que se presente lo que me mencionas, primero, pues son muchas cosas. Primero, la condición corporal de la cerda. Si la cerdita termina flaca, pues probablemente no te entre en celo. O si te termina muy gorda de la lactancia, pues tampoco te entra en celo muy rápido. Segundo, si la destetas y ni miras la cerda, ni la estimulas, si digamos no le haces presión en el lomo, en los flancos, pues tampoco, porque al final el celo es el producto de el estrés, de cierta manera. Entonces el estrés, como les explicaba, con la restricción de comida puede funcionar para entrar en celo, en el caso de las hembras de reemplazo, y un estrés en el caso de las cerditas que se destetan, pues es que le quitaron los lechones, ¿cierto? Que al final son los hijos. Pero igual después de eso tenemos que recelarla o estimularla con el macho para que genere, digamos, ese estímulo y nos entre en celo. Y lo otro es que en el momento del destete lo que puedes hacer es utilizar una vitaminita basada en un fósforo orgánico. Trabaja muy bien también. Entonces, como para que lo tengas en cuenta. ¿Listo?